Toda la generación del despertar, un fuerte abrazo. Hoy vamos a estudiar la porción profética de la semana, la Haftará de la Parashá Bear y Bejucotai. Cuando estas dos Parashá se unen, entonces estudiamos el libro de Jeremías, capítulo 16 y versículo 19 y capítulo 17 en adelante. Esta Haftará es muy interesante, muy cargada de un sentido profético. Así que avancemos. Bueno, y avanzamos con la Haftará, que está muy interesante, como les dije anteriormente, muy cargada de contexto profético, contexto histórico, pero lo vamos a analizar desde aquí y en el ahora. Los pueblos de la tierra reconocerán a Hashem, es el título que está en la Torá, en la Haftará. Y nos referimos a Jeremías 16, del 19 al 21. Dice: Oh Adonai, fortaleza mía y fuerza mía, refugio mío, en el tiempo de aflicción a ti vendrán de todas las naciones, de los extremos de la tierra, y dirán: ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Wow. Hay un tiempo que está marcado proféticamente donde todas las naciones de la tierra van a venir y van a declarar que Hashem es el único Dios verdadero. Esta Haftará me impresiona porque es algo que yo estoy sintiendo para este tiempo, es algo que yo estoy palpando, que las estructuras religiosas van a caer, todo el sistema de creencias que veníamos aprendiendo de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, van a caer. Entonces dice: era todo falsedad, la religión idolátrica que heredaron nuestros ancestros, todo era nulo, todo era sin propósito. ¿Acaso puede un hombre hacerse dioses? Pues no son dioses. Por eso, mira, les informo a ellos en este momento que les haré conocer mi mano y mi poder, y reconocerán que mi nombre es Hashem. Yo quisiera dar un aplauso porque esto es maravilloso. Lo que está anunciando esta Haftará es que llegará un momento en que todo el mundo volverá hacia la fuente divina, sin ídolos, sin intermediarios, sin cosas que puedan separarnos de la verdad. Y esto maravillosamente me recuerda mucho una historia de Abraham, que está en el Midrash, en la página 104. Resulta, yo lo voy a parafrasear, pero Abraham era hijo de Taré, y Taré era idólatra porque estaba en el sistema de Nimrod. Él estaba en la junta directiva, en el consejo superior de Nimrod, pero él tenía unos almacenes de ídolos. Entonces deja encargado a Abraham, que Abraham tenía una chispa divina que le daba revelación desde niñito. Él se opuso al sistema de este mundo, así como nosotros estamos despertando y estamos viendo que muchas cosas eran mentiras. Entonces Abraham también tenía esa inquietud, pero el papá lo dejaba cuidando el almacén de ídolos, y se fue de viaje Taré y dejó encargado a Abraham. Abraham sí no desaprovechaba ninguna oportunidad para derribar ese sistema. Entonces el papá de Abraham, Taré, le dijo que entre más grande el ídolo, más caro lo vendía. Y llegó un señor, un hombre de aspecto imponente, de espaldas anchas, entró a la tienda y le dijo a Abraham: denme un ídolo grande que esté a tono con mi estatus, le dijo pomposamente al joven Abraham. Abraham le entregó el ídolo de mayor tamaño que pudo encontrar en los estantes, y el hombre extrajo de su bolsillo una cantidad sustancial de dinero. Y Abraham le pregunta: ¿cuántos años tiene? Le preguntó, y el Señor le contesta: 50. ¿Y usted no tiene vergüenza de adorar a un Dios que tiene solamente un día de vida? Le preguntó Abraham. Mi padre terminó de hacer ayer este ídolo. Y perturbado, el hombre se metió el dinero al bolsillo y se fue. Y hay otra historia dentro de la misma historia. Una anciana vino a la tienda y le dijo a Abraham que la noche anterior habían entrado unos ladrones a su casa y se le habían robado todos sus dioses. Y así preguntó a Abraham: si sus dioses fueron incapaces de proteger a sí mismo de los ladrones, ¿cómo pretende que la protejan a usted? Tiene razón, admitió la mujer.
Pero ¿a quién hemos de servir? Pues al Creador de los cielos y de la tierra, le respondió Abraham. Y la mujer se fue sin comprar. Abraham estaba determinado a desbaratar el negocio del papá porque era idólatra. Y ya para terminar esta historia, llegó otra mujer con un recipiente lleno de harina para ofrecérselo a sus dioses, porque antiguamente ofrecían especias a los dioses. Y dice que Abraham tomó un hacha y rompió todos los ídolos excepto el del mayor tamaño. Colocó el hacha apoyando contra el ídolo grande. Cuando Tareye regresó y vio todo en ruinas, exclamó furioso: ¿y qué pasó aquí? ¿Por qué he de ocultarte la verdad?, contestó Abraham. Mientras estabas afuera, una mujer trajo harina para ofrecer a los dioses. Cada uno quería ser el primero en recibir la harina de ofrenda. El grande recibió insultos y entonces tomó un hacha y rompió todos los otros. ¿Qué tontería es esa?, le dijo Taré. Tú sabes perfectamente que ellos ni hablan ni se mueven. Y así replicó Abraham: te pido que pienses en lo que acabas de admitir. ¿Por qué les sirves entonces? Entonces vemos una historia judía escrita en el Midrash que demuestra lo que está pasando actualmente. Mucha gente va detrás de los ídolos, mucha gente va detrás de los símbolos de palo, de los cuadros, de las aguas benditas, de tantas cosas, de muchas cosas que no entendemos, y ya con tanta tecnología estamos descubriendo que muchas de estas cosas es mentira. Y muy interesante esto, voy a afirmar esta Haftará con el siguiente versículo de Jeremías 2:5, donde dice: así dice el Eterno, ¿qué es lo que sus padres encontraron mal en mí? Para hacerlos irse tan lejos de mí, para hacerlos irse tras vanidades y convertirse ellos mismos en vano. ¡Wow! ¿Qué nos hizo Dios a nuestros ancestros para que ellos se hubieran alejado de la verdad? Porque en un origen todos veníamos de una sola fuente, pero se fue metiendo la cultura de las naciones y se fue integrando la mentira, el engaño. Y en ese mismo capítulo 2, versículo 13 dice: porque mi pueblo ha cometido dos males. Ellos me han abandonado la fuente de agua viviente y han cavado para sí mismos cisternas que no tienen agua. Cuando dice han buscado dioses vanos, la palabra vano significa sin contenido, que no tiene sustancia, que no hay una realidad. Y vemos muchas congregaciones que por años están detrás de los ídolos y no vemos un progreso, no vemos un fundamento, y siguen en las mismas condiciones. Es más, ni siquiera se ve un cambio en su ser interior. Entonces es muy interesante esta Haftará, porque de verdad que está poniendo el dedo en la llaga para cada uno de nosotros. Dice, continuamos con el primer versículo: ¿acaso hay alguna nación que ha cambiado sus dioses? Y sin embargo mi pueblo cambió su gloria por algo sin valor. Wow, es tremendo. Hay muchas religiones que han surgido posteriormente que no tienen un fundamento histórico. Si nosotros nos ponemos a estudiar las diferentes religiones que hay en el mundo e investigamos, no hay un fundamento histórico o científico, porque todo documento histórico o científico tiene fechas estructuradas, tiene lugares estructurados, pero hay documentos que están escritos como mitos, están escritos como si fueran fábulas, y de ahí se ha creado un arquetipo en las muchas religiones y se han aferrado a templos inmensos, se han aferrado a estructuras físicas, pero que no tienen ningún fundamento. En este despertar de conciencia a nivel mundial, porque en este tiempo hay una emanación de luz hacia la tierra, donde las personas sí o sí van a despertar, sí o sí van a cambiar. En este despertar de conciencia vienen cambios estructurales de adentro hacia afuera, porque vas a ser confrontado con la verdad. Y si lo queremos colocar de una manera práctica, el YouTube, todos los sistemas de comunicación están siendo prolíferos en la investigación, en el conocimiento, y nosotros no podemos quedar absortos en la mentira. Necesitamos recibir la verdad, y la verdad nos estará libertando nuestra conciencia.
Entonces las naciones, dice el primer paso, que las naciones vendrán desde todos los confines de la tierra y dirán todo era falsedad. Increíble que nosotros, estudiando un poquito, no mucho, no somos grandes eruditos, simplemente investigamos los concilios ecuménicos, estudiamos cosas tan sencillas que no están muchos años atrás, y hay documentación donde se injertó a la verdad muchos mitos y muchas leyendas que yo lo invito a que usted investigue. Usted no se quede con lo que yo le estoy diciendo, yo lo invito a que usted investigue y pueda profundizar en esos 21 concilios ecuménicos que fueron hechos en Nicea. Empezaron en Nicea en el año 323 y de ahí se fueron dando otros concilios que formaron un sistema de creencias que fue el que nosotros heredamos. Pero cuando nosotros empezamos a mirar con lupa qué fue lo que se estableció ahí, pues te vas a llevar grandes sorpresas. Entonces, vemos que en Isaías 43, 10 dice: ustedes son mis testigos, dice el Eterno, y mi siervo que he elegido, para que sepan y tengan fe en mí y entiendan que solo yo soy. Antes de mí no fue formado ningún Dios, y después de mí ningún Dios habrá. Wow, eso está en Isaías 43:10, es un versículo profundo. Nadie tiene duda que Isaías es un profeta de Dios certificado. En todas las Biblias está como un profeta tremendo. Mi esposa particularmente disfruta cada palabra profética de Isaías porque es un profeta que se le han cumplido sus profecías, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y dice: yo soy el Eterno y no existe aparte de mí Salvador. No hay quien salve, solamente Él puede salvar. Yo he referido, he comunicado, he salvado e hice oír milagros, y no había entre ustedes ningún Dios extraño. Cuando Abraham recibió milagros, no habían dioses extraños. Cuando Elías hizo llover fuego del cielo, no habían dioses extraños. Cuando todos estos profetas que están plasmados aquí en las escrituras, no habían dioses extraños. Era la fuente, era el Dios único y verdadero que hacía todas esas manifestaciones. Pero ¿qué manifestaciones vemos ahora? Ahora hay engaño, ahora hay manipulación, hay ahora una mentira, y que si nosotros empezamos a estudiar los niveles de nuestra alma, sabemos que con nuestra intención el hombre, con esa chispa divina, puede hacer muchas cosas, esa fuerza, y cuando hay una colectividad se pueden ver cosas, pero no están conectados con la fuente. La fuente es una y es única. Entonces, el versículo siguiente dice: entonces ustedes son mis testigos, dice el Eterno, y yo soy su Dios. Antes que haya día, yo era. No hay quien salve mi mano, procederé, ¿quién lo impedirá? Wow, está tremenda esta Haftará. Está poderosa porque está quitando velos, está quitando clip-ups. Entonces el versículo con el cual iniciamos dice: por eso mira, les informo a ellos en este momento que les haré conocer mi mano y mi poder, y reconocerán que mi nombre es Hashem. ¿Quién puede invalidar el nombre de Dios si toda la Torá y toda la Taná habla de un solo Dios con un nombre poderoso? ¿Cómo es que yo voy a poner ahora un nombre que por encima de este poderío, de tanta luz? No puede ser posible. No seamos personas incautas, pensemos un poquito. Si Dios está hablando aquí de que nos revelará su nombre, y hay un versículo que me llama mucho la atención, es Isaías 52:6, que dice: pero yo les revelaré mi nombre y ellos conocerán mi poder. O sea que el nombre de Dios es tan poderoso, tan inmutable, que cuando una persona se le revela ese nombre de Dios, entonces implícitamente hay manifestación de su poder. Entonces, ¿cómo vamos a invalidar el nombre de Dios con otro nombre, con otro profeta que haya aparecido por ahí? No puede ser. Eso es falsedad, es mentira y es engaño. Y quiero abrir un paréntesis sobre cómo toda la humanidad ha profanado el nombre de Dios, pues las naciones están usando nombres mal transliterados,
Muchas personas inocentemente están usando un nombre de Dios mal transliterado porque las sociedades bíblicas en su momento y los primeros reyes que hicieron traducciones de las Biblias cogieron a los masoretas, a todos estos estudiosos griegos, hicieron traducciones de la Biblia y se les ocurrió poner un nombre que les sonara parecido, que les sonara bonito, e hicieron una profanación del nombre de Dios. Y estos nombres, este nombre que ellos inventaron, que se agarraron del tetragramatón, que es Yud-Hei-Vah-Hei, YHB corta H, ese nombre no se puede nombrar, ese nombre solamente se nombra en el día de Yom Kippur por el sumo sacerdote cuando estaba el templo, y era una tradición que venía de generación en generación y solamente ese sumo sacerdote podía nombrar ese nombre, por eso lo deletrié, pero hicieron una combinación de ese tetragramatón con el nombre de Adonai y pusieron a funcionar un nombre que cuando buscamos la transliteración de ese nombre no existe en el idioma hebreo, empezando por ese lugar, y cuando lo más parecido es definitivamente ruin las consecuencias que se pueden dar ahí porque la traducción es pésima. Pero en nuestros estudios, en este afán de honrar a Dios, en este afán de no profanar su nombre, hemos investigado, hemos estudiado y nos damos cuenta que en Israel está la verdad. La mejor referencia es Israel, porque de Israel es el culto, de Israel es la adoración, de Israel es la promulgación de la palabra y de Israel son las promesas. Nosotros de alguna manera tenemos que estar injertados en Israel, porque si todas las promesas son de ellos, ¿dónde quedamos nosotros? Entonces nosotros tenemos que mirar las sendas antiguas para ver dónde nosotros encajamos ahí, y nos damos cuenta que la casa de Israel, con sus 10 tribus perdidas hasta lo último de la tierra, somos nosotros, con nuestros apellidos sefarditas, con nuestros apellidos askenesitas. Es un misterio que Dios le prometió a Abraham cuando le dijo que en ti serán benditas todas las familias de la tierra, nuestros apellidos, nuestra familia. Nuestra familia está ligada a Abraham en la simiente. Cuando hablamos de la palabra simiente, tiene que ver con sangre, tiene que ver con semen. El apellido Bautista es un apellido sefardita, el apellido Núñez, el apellido Córdoba, muchos apellidos. Estamos injertados en esa savia, estamos injertados en esa raíz directa de Abraham, no por fe. Quiero que usted entienda que es en el linaje, en la simiente. Entonces, una de las promesas que Dios le da en Isaías 68:8 a Israel es la siguiente: ¿quién ha oído decir algo parecido? Esto es impresionante porque es una de las promesas que a mí me impacta. ¿Quién ha visto algo semejante? Nace una nación en un solo día, nace un pueblo en un momento, pero cuando Sión comenzó a sentir los dolores, enseguida dio a luz a sus hijos. Israel nació en un solo día. Esta profecía de Isaías se dio miles de años antes, y el 19 de junio de 1948, la resolución de la ONU número 1856 reconoce a Israel como una nación soberana, y nosotros tenemos que estar incluidos ahí. Nosotros tenemos derecho a esas promesas, nosotros tenemos derecho a todo lo que Israel recibe porque somos el pueblo de Dios. Cuando tú empiezas a reconocer esa identidad, cuando tú empiezas a reconocer que Él es el único Dios verdadero, porque definitivamente si empiezas a estudiar Torah no puede haber mezclas, no puedes tener un pie aquí y puedes tener un pie allá, tienes que tomar una decisión. Pero yo te estoy dando argumentos, te estoy dando citas bíblicas, te estoy diciendo que esta Haftará es impresionante, porque yo aspiro y espero que alguno de ustedes que me está viendo me escriba y me diga: realmente lo que usted me dijo me conmovió y voy a tomar la decisión de seguir al único Dios verdadero. Entonces, una de las cosas que quiero dejarles en esta enseñanza es que a Dios no lo podemos llamar como nos da la gana, o como establecieron aquellos escribas que no tenían idea de la cultura hebrea y les pareció poner un nombre nuevo. Pues yo les quiero dejar unos puntos muy importantes. El tetragramatón Yud-Hei-Vah-Hei, ese no se nombra
ni por algún sonido parecido. Ese se deja quietecito solamente para el sumo sacerdote. Y podemos nombrar el nombre de Dios Hashem. Hashem, que significa el nombre o el nombre escondido, que hace alusión al nombre inefable que solamente lo pronunciaba el Cohen Gadol, y lo pronunciaba en un día muy especial, en el día del perdón, en la fiesta de Yom Kippur. También podemos nombrar a Dios en nuestras oraciones, en nuestra parte personal. Hashem lo puedes nombrar cotidianamente, pero en lo personal, en las oraciones personales, tú puedes decir Adonai cuando estás adorando, cuando estás haciendo tus oraciones, porque se dejaron de traer chivos, se dejaron de traer becerros, los animales al templo, pero ahora nuestras ofrendas son nuestras oraciones, 3 veces al día como Daniel, y de eso vamos a hablar un poco más adelante, porque nosotros en esas raíces, en esa mentira que les di en un comienzo, que aprendimos, hacíamos como nos daba la gana, pero Dios es un Dios de orden. Él establece un orden para que nosotros podamos conectar y para que nosotros podamos tener un derecho legal para poder pedir. Necesitamos cumplir con nuestras oraciones. Entonces, para las oraciones personales, Adonai, que significa amo del universo, este nombre está establecido en relación al cosmos, en relación al mundo. Yud-Hei Vah-Hei, el tetragramatón, está relacionado con todo el universo. Y Elohim, el Dios de la creación, lo podemos percibir a través de la naturaleza, porque cuando usted empieza a leer la Torá o la Biblia, el nombre que sale ahí revelado es Elohim, el Dios de la creación, que establece las leyes naturales, las leyes de los mares, hasta cuando sale la luna, cuando sale el sol, son leyes establecidas por Elohim. Cuando hablamos del Shaddai, el Shaddai habla del Todopoderoso, el que se le reveló a Abraham, el que le dio las riquezas a Abraham, el que le dio el hijo a Abraham. Cuando las estrellas decían que Abraham no podía tener hijos, el Shaddai le da una profecía a Abraham y le dice: tú no estás sujeto al sistema astral, y eso lo digo yo a todos ustedes, a lo que ustedes les hayan dicho por las lunas, por las estrellas. No ponga atención a eso, pon atención a lo que te diga Hashem, pero tienes que conectar, y esa conexión la tienes que buscar. Adonai Sabaoth, el Dios de los ejércitos. Hay muchos nombres de Dios, pero mi recomendación es llamarlo Hashem, y en tus oraciones Adonai, y en momentos muy especiales de conexión hacia arriba, los nombres específicos como el Shaddai, como Sebaot, como Elohim, solamente en momentos de mucha conexión. Entonces, volviendo a la Haftará, cierro el paréntesis de los nombres de Dios y vamos al capítulo 17 del libro de Jeremías. En el versículo 1, el título es La maldición de la idolatría. Yo estaba gimiendo en mi corazón porque yo quería hacer una enseñanza como esta para profundizar, porque decía: dame la oportunidad de profundizar de alguna manera y hablarle toda esta verdad a la gente, porque a veces uno no sabe, entre comillas, cómo meterle el diente al hueso, es un dicho vulgar, pero quiero decirles que hoy Dios me dio toda la oportunidad con esta haftará de poder decirles muchas verdades. Dice el pasuk número 1. La transgresión de Judá está escrita con un lápiz de hierro y está grabada con piedra de un mineral muy duro y que no se puede borrar. Está grabada en su corazón y en las salientes de sus altares. ¡Wow! La iniquidad de la idolatría está grabada en los corazones, está profundamente grabada en los corazones, y nosotros a veces queremos salir porque eso fue lo que nos enseñaron nuestros abuelos, eso fue lo que nos enseñaron nuestros ancestros, y nos cuesta porque cuando yo salí de la idolatría lloré, lo dudé, lo consulté. Un rabino me dijo: si no dejas la idolatría ya no puedes seguir en la yeshiva, y yo calladito no volví, pero cuando Dios tiene un propósito bueno y te agarra y se te revela, si tú abres tu corazón, si tú tienes sed en tu corazón de conocer la verdad, Él se te va a revelar. Y escuchen esto, versículo 2. Con la misma añoranza que recuerdan a sus hijos, así recuerdan también los altares idolátricos, los árboles de acera. Si usted investiga un poco quién es Acera,
se dará cuenta que Asera es un sincretismo en todas las naciones del mundo de la reina del cielo. En México es una virgen, en India es otra virgen, en China es otra virgen, pero es la misma disfrazada de diferentes naciones. Todas tienen un niñito cargado y es la reina de los cielos. Y entonces la gente sufre cuando está siendo confrontado con la verdad y cómo voy a dejar ese arbolito en diciembre, cómo voy a dejar la estrellita y cómo voy a dejar el pesebre. Pues yo te estoy hablando de que todas esas estructuras dogmáticas van a ser derribadas porque la luz está saliendo a flor de piel. La luz nadie la va a poder detener. Entonces dice, sus árboles de acera junto a los árboles frondosos sobre las altas colinas idolátricas, idolatría de las montañas alrededor del campo, la fortuna y los tesoros de ustedes los entregaré al saqueo debido a los altares de idolatría que levantaron en sus territorios. Cuando vemos esos desastres de que hubo saqueos, de que hubo maremotos, que hubieron tsunamis, tiene un origen y aquí lo estamos viendo. Y dice, pongan atención a esto, será forzado a abandonar la herencia que te entregué. ¿Cuántas personas no han salido exiliadas por la guerrilla, exiliadas por personas que están secuestrando? Personas de Venezuela se vinieron a otros países, personas en diferentes países salieron a otros lugares a ser esclavos, a trabajar, eran doctores, eran profesionales y salieron a otros lugares a vivir del día a día. Estaba escrito, será forzado a abandonar la herencia que te entregué. Te esclavizaré a tus enemigos en una tierra desconocida. Para ti, pues encendieron el fuego de mi ira y arderá para siempre. Voy a poner ejemplos que no es por nada personal, pero naciones que están en el exilio. La gente de Cuba salió al exilio, no ha podido volver a su territorio. ¿Por qué? Porque en Cuba hay mucha idolatría. África, cuya cultura de Nimrod se estableció en África, la esclavitud, los pactos con cosas oscuras, cosas densas. Venezuela, que les dieron tanta importancia a la montaña Sorté, a toda la idolatría y a toda la hechicería que han practicado, salieron hacia otros países con esta profecía. Yo cuando leo esto yo me asombro, pero se me vienen a la mente todas estas cosas terribles que ha pasado a causa de alejarnos de Dios. En esta cita bíblica también quiero abrir otro paréntesis. Vemos eventos históricos de Israel, vemos su aplicación en el aquí y en el ahora, porque eso le pasó a Israel cuando fue exiliada en los diferentes exilios como el de Babilonia. Ellos, por no haber practicado Shabbat y por no haber practicado el año Shemita, les tocó salir 70 años a Babilonia. Pero quiero explicarles un poco de que la Parashá Be'ar habla sobre el año séptimo, el año Shemita, y dice, y descansarás y las tierras estarán sin cultivar como año Shemita, lo que conocemos como un año sabático. Dios se mueve por ciclos y el número 7 está en toda la Torá. Proféticamente está: 6 días trabajarás y el séptimo día es Shabbat. Son 7 cielos: Chamaín, Chemei, Raquia, Chejaquín, Sebul, Maol y su preferido Arabot. El séptimo cielo es Arabot, donde está el trono de Dios. Ahí Dios estableció su hogar. En el linaje de Adán, el séptimo logró elevarse a punto de no morir. Fue transmutado a ser un ángel muy poderoso. Era primero Adán, segundo Set, después Enoc, Cainán, Mahalael, Jared y Enoc. Y este se convirtió en el ángel Metatron. Eso lo puedes investigar en la cultura de los sabios de Israel y te vas a sorprender que así como le pasó a Elías, que subió al cielo sin morir y ahora es una fuerza muy poderosa en los cielos que pronto regresará a jugar a las naciones. Asimismo, Metatron fue el séptimo en el linaje de Adán y tuvo el privilegio
de ser transmutados vivos. De los patriarcas y profetas del pueblo de Israel, el primero fue Abraham, el segundo Isaac, Jacob, Leví, Corá, Amram, Moshe, merecedor de la Torá. Siempre el número 7 está marcado en las Sagradas Escrituras. Y de los 7 hijos de Isaí, David, el rey, fue escogido para gobernar en Israel. Y de los meses del año Tisrei, que es el 7º año, un mes muy especial, muy lindo, porque en ese mes se juzga a la humanidad y se define lo que las naciones recibirán o las personas recibirán como bendición o como juicio. Entonces vemos dentro de este pequeño análisis del número 7 que el 7º día reposarás, el 7º año reposarás. Es importante para Dios que nosotros tengamos en cuenta este precepto que la humanidad no cumple, porque es una ordenanza de reposar el 7º día y que la tierra repose el 7º año. Un mandamiento perdido. ¿Por qué un mandamiento perdido? Porque la gente se olvidó y la ordenanza es guardar y santificar este día de reposo. Ya Israel vivió en carne propia el juicio por no cumplir la ley del año Shemitah, sabiendo que el Todopoderoso promete que otorgará su bendición de gracia al que no trabaje en Shabbat y en el año Shemitah. Pues es importante tener presente que lo que Dios quiere es que recordemos ahí mismo en la Haftará que dice: Hashem, maldito sea el hombre que confía en el hombre y atribuye su éxito a la carne. Cuando nosotros tenemos miedo de reposar en Shabbat es porque no estamos confiando en él, porque decimos, ese dinero que me voy a ganar ese sábado, ¿quién me lo va a reponer? Entonces no estás confiando en lo que él te está diciendo. Confiamos en nuestra propia fuerza, en la carrera que yo hice, en el conocimiento que adquirí en la universidad, en el negocio que yo coloqué, pero no estamos confiando en él. Confiamos en lo que estudiamos y nos da temor confiar en Dios, o les da temor porque yo ya estoy haciendo mi Shabbat completo. Hay que darle un voto de confianza al Creador y empezar a reposar la tierra cada 7 años, reposar nosotros que fuimos hechos de la tierra, y vamos a ver la bendición de Dios sobre nuestra vida. Eso está en Levítico 26:43. Debemos recordar que Israel fue exiliado 70 años en Babilonia, correspondiente a los 70 años de no observancia del año Shemitah y el jubileo, porque cuando ellos llegaron a Israel pasaron 436 años de permanencia donde ellos no se olvidaron de esta ordenanza. O sea que el exilio fue causado por la desobediencia, un castigo midah kenedet midah, una retribución justa por no observar el año Shemitah. Porque nosotros pensamos que lo que está escrito aquí en la Torá fue escrito nada más para los religiosos, pero estamos viviendo ahora en carne propia que el juicio le cae a todo el mundo. Tenemos ese paradigma: si no reposo Shemitah, si no reposo Shabbat, si trabajo más, descuido mi conexión, descuido mi familia, descuido mi salud, tendré más éxito. No, nosotros tenemos que empezar a obedecer para poder ver los resultados, porque hay un pasú que a mí me llama mucho la atención en Oseas, donde dice: por cada año que le celebramos a los Baales tendremos juicio, pero nosotros si nos arrepentimos y si volvemos a él, entonces Dios va a tener misericordia de cada uno de nosotros. Pero hay gente que hace un Shabbat y ya quiere la bendición. No, hay que tener una continuidad y hay que tener un celo por estas ordenanzas. Entonces Hashem expulsa de la tierra y de su corazón y lo deja sujeto a una vida en un ambiente adverso. No quieres hacer Shabbat, no quieres guardar Shemitah, entonces él deja que el universo, que el mismo sistema se encargue de esa persona y empezar a vivir juicios. Y la humanidad está viviendo una cuarentena, un cautiverio que Dios está aprovechando para despertar nuestra conciencia. La tierra estaba fatigada. Es como cuando una persona está en un cuidado intensivo, era necesario que la tierra descansara, que los ríos descansaran. En Estambul, en esa ciudad hermosa donde está el Asia y está Europa, regresaron los delfines.
En Australia los animales están caminando por las calles. Estamos destruyendo nuestro propio hábitat y la tierra estaba gimiendo con gemidos indecibles por una reestructuración. ¿Y qué pasó? El universo nos encerró. Le echaron la culpa a algunas personas ávaras, a algunas personas oscuras, pero realmente todo proviene de Dios. Dice, yo creo la oscuridad, yo creo la luz, y vemos que la humanidad está viviendo esta crisis, pero Dios está trabajando de adentro hacia afuera, en una conciencia. Hay personas que no saben por qué lloran, hay unas personas que no saben por qué se están desesperando en este encierro, y es porque están siendo transformados de adentro hacia afuera. Y algo que me dijo Hashem muy fuerte es, el que no acepte el cambio va a ser transformado por medio del sufrimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que recibir esta palabra por revelación y no por trituración. Tenemos que recibir esta ordenanza de cambio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Empezando a abrir tu corazón para hacer Shabbat. Los ríos, los mares, la madre tierra está descansando. Bendito el hombre que confía en Hashem. Será como un árbol plantado cerca del agua y por ende no sufre cuando llegan los calores, pues su follaje está fresco, ni se preocupa en un año de sequía y no deja de dar sus frutos. Voy a declarar unas bendiciones que llegan por confiar y temer a Hashem. La confianza y el temor a Hashem hacen que tú estés seguro. Salmo 145 dice, Él cumplirá la voluntad de los que le temen y su clamor escuchará y los salvará. ¡Wow! Salmo 146, el Eterno protege a los extranjeros, alienta a la viuda y al huérfano. Salmo 147, el Eterno favorece a los que le temen y a quienes esperan en su bondad, a los que le temen y a los que esperan en su bondad. Toda dádiva viene del cielo, del Dios único y verdadero. Salmo 149. El Eterno favorece a su pueblo, Él adorna a los humildes con salvación. El que aprende a guardar Shabbat es porque teme y confía en Hashem. El corazón, y ya para terminar, para ir cerrando lo de la Haftará, dice que el corazón es lo más engañoso de todo y es frágil. ¿Quién lo entenderá? Yo, Hashem, escudriño los sentimientos y pongo a prueba los más íntimos pensamientos para darle al hombre de acuerdo a sus acciones según las consecuencias de sus actos. Versículo 13, Hashem, esperanza de Israel. Todos los que te abandonan serán humillados y los que se apartan de mis enseñanzas serán inscritos para descender al Seol, de la tierra al abismo, porque abandonaron a Hashem, manantial de agua viva. ¡Wow! Shabbat es una señal, dice Éxodo 31, que es una señal. ¿Qué significa ser una señal? Es el rasgo físico que permite distinguir a una persona o cosa de las demás, especialmente una marca que se hace con el fin de separar. Cuando tú empieces a hacer Shabbat, entonces tú vas a estar dentro del pueblo de Dios. Entre ustedes y yo por generaciones será una señal. Isaías 58:13 dice, tendrás placer otorgado por el Eterno, te hará montar sobre las alturas de la tierra. ¿Qué significa? Estas son las bendiciones que nosotros vamos a recibir cuando apartamos ese tiempo especial con Dios. Te alimentaré con la heredad de Jacob tu padre. ¿Cuál es la heredad de Jacob tu padre? Con las bendiciones de todas las naciones. Isaías 56:4. Muy interesante. A los que se aferren a su pacto, extranjeros y eunucos, daré a ellos en mi casa y en mis murallas lugar y fama. Oh, lugar y fama, mejor que hijos e hijas, y un nombre mejor que el de hijos y hijas. Una fama eterna les daré que no será cortada. Miren esta palabra profética tan profunda, tan grande, cuando tú empiezas a hacer Shabbat, porque Shabbat es la puerta. Y mucha gente está sufriendo porque nunca en su vida ha practicado el Shabbat, nunca en su vida tuvo en cuenta que hay un año Shemitah. Y dice el verso 6,
extranjeros que le sirvan, que amen su nombre y cuiden el Shabbat sin profanarlo, ojo, sin profanarlo, les traeré al monte de mi santidad, los alegraré en mi casa y sus holocaustos y sacrificios serán aceptados. Wow, esta haftará es profunda. Yo siento que se me quedaron muchas cosas por fuera, pero la palabra te llegó. Yo siento que en este momento tenemos que hacer una oración donde tú le puedes pedir perdón al Dios eterno, decirle: te pido perdón por la idolatría, te pido perdón porque me han hablado de Shabbat y yo no he hecho caso, te pido perdón porque este Moré me está hablando con citas bíblicas contundentes y yo necesito volver a las sendas antiguas, yo necesito volver al Creador, yo necesito volver al Dios de Israel. Yo soy el Moré Isaac Chamuel y ustedes son la generación del despertar.